Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario web de DECRA, en el que hablaremos sobre la ciberseguridad industrial en la industria del hidrógeno verde. Mi nombre es Cristina Pérez y seré la moderadora de este seminario web presentado por Laura Vicente, consultora de seguridad de procesos especializada en análisis de riesgo y ciberseguridad industrial en DECRA. Antes de darle paso, me gustaría recordarles que durante la primera parte de este seminario web, todos los participantes estáis en modo silenciado y al final de la presentación tendremos un turno para preguntas y respuestas. Si os surge alguna duda durante la presentación, también podéis escribirla en la sección de preguntas del panel de control y trataremos de ir contestando o las abordaremos al final de la presentación. Recordarles que este seminario web está siendo grabado y en breve recibirán un mail con el link de la grabación. Adelante, Laura. Vale, muchas gracias, Cristina. Espero que todos me escuchéis bien. Lo dicho, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de ciberseguridad industrial en la industria del hidrógeno verde. Como ha presentado Cristina, me llamo Laura Vicente y soy consultora de seguridad de procesos en DECRA Process Safety y estoy especializada sobre todo en la parte de lo que es evaluación de riesgos, todo lo que es PHA, HAZOP, HACCP, y este último año me estuve especializando también en la parte de ciberseguridad industrial y de esto sale el webinar. El webinar va a consistir en una breve introducción, luego continuaremos con contextos y nuevos usos del hidrógeno, seguiremos con ciberseguridad en el sector energético. Está entrando todavía más gente. Bueno, la introducción tampoco pasa nada. Continuaremos con riesgos específicos para la infraestructura del hidrógeno, hablaremos de normas y estándares de la ciberseguridad industrial, continuaremos con evaluación de riesgos según la IEC 62443, el apartado 3.2, que en esta parte estaremos un ratito más largo, y por último haremos un apartado de conclusiones. Para comenzar, voy a introducir un poquito quién es DECRA, por si no nos conocéis. DECRA es una compañía internacional fundada en 1925, que comenzamos con el tema de seguridad vial y pues ahora se ha ampliado a bastantes servicios, como el servicio en el que estoy yo, que es Process Safety. Incluso llegamos a 60 países, si no recuerdo mal. En Process Safety lo que hacemos es sobre todo prevención y control de explosiones y fugas químicas, de accidentes en industrias químicas y de procesos. Básicamente damos servicio de ensayos, consultoría, formaciones, instrumentos. Y bueno, con esta pequeña introducción hecha, empezamos ya lo que es contenido del webinar. Os aviso, el webinar, el contenido será unos 30 minutos, un pelín más, y luego dejaremos turno de preguntas, ¿vale? Lo digo porque si veis que voy muy rápido al principio es porque es contexto general y les interesa más la parte del final. Bueno, el hidrógeno no es un recurso energético nuevo, lo que sí que ha cambiado en los últimos años es la manera en la que se produce y la manera en la que se utiliza. En el pasado siempre hablábamos de hidrógeno gris, que es el generado a partir de combustibles fósiles, y hoy en día lo que se escucha más es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el cual se produce mediante energías renovables y sin emisiones de CO2. Este proceso no solamente contribuye a la descarbonización que se está llevando en Europa, sino que también permite almacenar y transportar energía limpia a gran escala, lo que lo convierte en un pilar fundamental para la seguridad energética en Europa. Gracias a iniciativas como puede ser la Estrategia del Hidrógeno de la Unión Europea o el Programa Nacional de Algoritmos Verdes, la construcción de plantas de hidrógeno está en auge en todo el continente, como por ejemplo en España, en Países Bajos o en Alemania. Este creciente interés no solamente responde a la necesidad de mitigar el cambio climático, sino también a la oportunidad de liderar una nueva revolución industrial basada en energías limpias. ¿Pero por qué es tan bueno el hidrógeno? Pues el hidrógeno verde sobre todo tiene ciertas ventajas, como puede ser lo que hemos dicho antes, que es 100% sostenible, es decir, no emite gases contaminantes ni durante combustión ni durante el proceso de producción, se puede almacenar en grandes cantidades a largo plazo, es bastante versátil, lo que permite que se utilice en una gran diversidad de aplicaciones, como puede ser electricidad, fines comerciales, industriales, movilidad, etc. Tiene alta densidad energética, lo cual es ideal para transporte pesado, y es el gas más liviano, o sea, tiene bastante ligereza. En contraposición, la utilización del hidrógeno, y más la del hidrógeno verde conlleva algunos retos. Si hablamos de propiedades, el hidrógeno requiere unas condiciones bastante especiales de almacenaje,
ya que requiere que sea almacenado a alta presión y a temperaturas extremadamente bajas. Además, tiene una alta reactividad, lo que le da un carácter bastante explosivo. De igual manera, tiene un amplio rango de inflamabilidad. O sea, quiere decir que más específicamente el hidrógeno, entre el 4 y 75% de volumen de hidrógeno en aire ya se considera una atmósfera explosiva. Tiene una baja energía mínima de ignición. Para que os hagáis una idea, simplemente con la energía que producimos de energía estática, quiero decir, que podemos producir nosotros al arrastrar los pies por la alfombra, es suficiente para inflamar una atmósfera explosiva de hidrógeno. Además, las llamas de hidrógeno son llamas invisibles y es un gas inodoro, que quiere decir que es bastante complicado detectar si tenemos una fuga de hidrógeno o una atmósfera explosiva de hidrógeno. En cuanto nos trasladamos a escalar plantas de hidrógeno verde, ¿cuáles son los retos que nos encontramos? Pues por una parte el coste, ya que el coste de generar y almacenar hidrógeno sigue siendo bastante alto en relación a combustibles con alto contenido de carbono. Además, la madurez de tecnologías, ya que la mayoría de tecnologías que se utilizan en la cadena de valor de hidrógeno tienen bajo nivel de preparación tecnológica y todavía deben probarse a gran escala. Quiero decir que son tecnologías bastante nuevas que no se ha probado todavía en ninguna industria o que están ahora probándose. También otro reto, la eficiencia, ya que en cada etapa de la cadena de valor del hidrógeno se tiene pérdidas de energía significativas. La disponibilidad de electricidad renovable. Para que os hagáis una idea, se estima que para el 2050 la producción de hidrógeno con electrolizadores puede consumir casi tanta electricidad como la que se consume hoy en día a nivel mundial, lo que es bastante. Entonces, esto es un buen reto a solucionar en un futuro. Y además de todo esto, siguen habiendo incertidumbres regulatorias, políticas, de normativa y de certificación. Cuando hablamos ya de plantas de hidrógeno verde, tenemos varios tipos dependiendo de la manera en la que se genera el hidrógeno. Nosotros vamos a centrar sobre todo en plantas de electrólisis de agua a partir de electricidad renovable, ¿vale? Estas plantas lo que hacen es generar hidrógeno a partir de electricidad renovable. Luego también podemos encontrar plantas de biogás reformado, que básicamente en estas se genera hidrógeno a partir de gas, del reformado del biogás. Y luego tendremos plantas de energía de solar térmica y plantas de fotólisis directa, que en estas lo que se hace es generar hidrógeno a partir de disociación directa de la molécula de agua. Como hemos dicho, nos vamos a centrar en las plantas de hidrógeno por electrólisis. En este tipo de plantas solemos encontrar básicamente las siguientes partes. Primero de todo, una subestación eléctrica, ¿vale? Necesitamos energía para que se produzca la electrólisis para conseguir ese hidrógeno. Luego tendremos un electrolizador, un compresor, almacenamiento de o bien baja presión o alta presión o ambas, transporte y distribución, normalmente otro compresor y luego hidrogeneras, aunque esta última parte puede cambiar dependiendo de una planta u otra. Nos vamos a centrar sobre todo en la parte de electrólisis, en la parte de electrolizadores. ¿Por qué? Porque es lo que distingue una planta de generación de hidrógeno de otra. Básicamente, cada fabricante de electrolizadores lo que quiere es tratar de mejorar la capacidad de estos electrolizadores para conseguir producir hidrógeno con la menor cantidad de recursos necesarios. ¿Cómo se hace esto? Pues investigando en arquitecturas de celdas, investigando en diferentes materiales, diferentes catalizadores que al final te resulten más baratos, más duraderos y más eficientes. Vale, con esta breve introducción de lo que es hidrógeno, pasamos a la ciberseguridad en el sector energético. Primero de todo, vamos a definir, digamos, lo que entendemos por ciberseguridad. Para nosotros, la ciberseguridad es la protección de sistemas, redes y datos digitales ante ataques y accesos no autorizados. Y también entra dentro de nuestra definición de ciberseguridad todo lo que es desarrollo e implantación de medidas para prevenir, detectar y responder ante estas amenazas. Además, a medida que las infraestructuras energéticas, que son plantas de generación, redes de distribución y sistemas de control, se están modernizando y se conectan a Internet,
se vuelven cada vez más vulnerables a este tipo de ataques, a los ciberataques, lo que puede interrumpir suministro eléctrico, puede comprometer la seguridad de datos e incluso puede afectar a la economía. Para que os hagáis un poco ideas de datos y de valores, en España más del 65% de las empresas españolas han sufrido algún tipo de ciberataque. Estamos hablando de datos de 2022, ¿vale? Para así también tenerlo en cuenta. Entre los sectores más afectados tenemos el financiero, el transporte y el tercero la energía, pero como veis tampoco dista tanto del financiero y del transporte. Y luego ya seguido por tecnologías de la información y comunicación y agua y otras que he metido el resto, ¿vale? En cuanto al sector energético, entre el año 2022 y el año 2021 se incrementó un 30% los incidentes cibernéticos en este sector, lo que es un gran aumento, la verdad. Entre los ataques más comunes que solemos encontrar, el phishing, que es el típico email que todos nos ha llegado de pincha en este link y te entra a una página extraña o te descarga algún tipo de documento o virus. El ransomware, que es el tipo de ataque que te encripta archivos y te encripta datos y normalmente los atacantes suelen pedir un rescate para recuperar tus datos o tus archivos. Denegación de servicio, que es, como podéis intuir, que te deja de funcionar algún tipo de servicio. Y fraude financiero. Algunos ejemplos de ciberataques en España en el sector energético, pues tenemos Iberdrola, que Iberdrola ha tenido 2 ciberataques bastante sonados en los últimos años. Uno fue en el 2022, que fue un ataque simultáneo a otras empresas y instituciones españolas. En el caso de Iberdrola, lo que consiguieron fue un robo de información personal a más de 1,3 millones de clientes. Y en el 2024 tuvo otro ataque del mismo estilo, que también consiguieron robar información personal, esta vez a menos clientes, por suerte, y esta vez se concretó que fue a través de un proveedor. Otra empresa, que no es solamente Iberdrola, que ha sufrido ciberataques en España, Naturgy. Naturgy en 2021, por ejemplo, sufrió un ataque del tipo ransomware, que es el que he dicho antes, que es el que es encriptar archivos y encriptar datos, que afectó a sistemas y procesos internos, pero por suerte no interrumpió el suministro de energía. Este fue igual que el de primero de Iberdrola, fue un ataque simultáneo a otras empresas del sector energético y servicios públicos. Cuando hablamos de ciberataques al sector energético, ya fuera de España, hay uno bastante sonado, que no sé si lo habréis escuchado, que es el de Colonial Pipeline. Si no lo conocéis, Colonial Pipeline es la compañía que gestiona el oleoducto más grande en todos Estados Unidos. Esta compañía en el 2021 sufrió un ataque que fue a partir de robo de una contraseña, si mal no recuerdo, fue a través de robo de una contraseña de una antigua cuenta de un empleado que había dejado de trabajar en la empresa, pero su cuenta para conectarse, digamos, a todo tipo de servidores seguía activa. Consiguieron la contraseña y consiguieron entrar dentro de los servidores de esta empresa. Y pues como consecuencia, Estados Unidos, toda la costa este, todo el estado y costa este y sur, perdón, se quedó sin petróleo durante varios días. Se pidió un rescate y el rescate se pagó. Ya hablando de riesgos específicos para la industria del hidrógeno, ¿vale? Para la infraestructura de hidrógeno. Según la NIS 2, que luego hablaremos un poquito de lo que es la NIS 2, el hidrógeno se incluye dentro del sector energético, ¿vale? En esta última ampliación, el hidrógeno se ha incluido dentro del sector energético. El sector energético es un sector de alta criticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para empresas pequeñas, para pymes, básicamente, se considera dentro de la NIS 2 como una entidad esencial. Para empresas medianas se considerará una entidad importante y para organizaciones grandes, perdón, esto está al revés, que me he equivocado. O sea, para pymes no exige cumplimiento de la NIS 2 y para organizaciones grandes se considera una entidad esencial, ¿vale? Básicamente quiere decir que si es una entidad esencial o una entidad importante, tendrá que cumplir ciertas medidas dentro de lo que impone la NIS 2, ¿vale? Más adelante hablaremos de lo que es la NIS 2. ¿Cuáles son las mayores motivaciones que puede tener un ciberdelincuente para atacar una planta de hidrógeno verde? Bueno, como hemos dicho en la diapositiva anterior, es una infraestructura crítica. También, por otra parte,
tiene interconexión con otras infraestructuras. Si os recordáis, cuando hemos dicho las partes de las plantas de hidrógeno verde, la primera es el suministro de energía eléctrica. Quiere decir que tienes que tener interconexión con una empresa que te suministre energía eléctrica sí o sí. ¿Por qué puede ser esto interesante para un ciberdelincuente? Fácil. Si consiguen atacar por ejemplo, a tu planta de hidrógeno, pueden acceder o pueden tener algún tipo de acceso a esta planta de suministro eléctrico. ¿Vale? ¿Qué más? Datos accesibles. Como también hemos dicho, una parte bastante importante de este tipo de plantas son electrolizadores. Electrolizadores que tiene cada uno su tecnología. Es una tecnología bastante única y bastante, digamos, sensible, lo cual puede ser un objetivo bastante, digamos, suculento para los atacantes que buscan o bien extorsionar o bien obtener algún tipo de ventaja competitiva. También, si quieres hacer daño, tienes el punto de vista de peligrosidad del hidrógeno. Como hemos dicho, el hidrógeno es bastante reactivo y es bastante inflamable, por lo que en cualquier tipo de accidente puedes provocar una, digamos, explosión, un incendio bastante grave. También ese tipo de plantas son plantas bastante digitalizadas en comparación como puede ser otra planta de oil and gas, donde sueles haber más procesos manuales. A todo esto, el auge de la transposición energética quiere decir que al tratarse de instalaciones, como hemos dicho, son instalaciones más digitalizadas, son instalaciones más nuevas, lo que puede llegar a pensar que como son tan nuevas, pues igual no han prestado tanta importancia a su ciberseguridad, por lo que se puede pensar que tiene la ciberseguridad como un poco más débil que otra institución o que otra entidad que lleve más tiempo trabajando. Y obviamente siempre está el impacto económico, reputacional y geopolítico que puede tener atacar pues, una instalación del tipo energético. En cuanto a normas y estándares, vamos a empezar por la NIS2, ¿vale? La NIS2 es una directiva de la Unión Europea que lo que hace es establecer el marco legal para mejorar, digamos, la ciberseguridad en infraestructuras críticas importantes y obliga a los Estados miembros a implementar ciertas medidas para fomentar al final la cooperación en la gestión de ciberamenazas. ¿Qué se dice importante o qué se habla de manera importante en la NIS2? Pues básicamente la NIS2 te define entidades esenciales e importantes y también te establece una serie de medidas técnicas, operativas y de organización para estas entidades esenciales e importantes. Dentro de la NIS2 se mencionan 10 medidas mínimas obligatorias que tienen que tener estos tipos de entidades. La primera que sería desarrollar políticas y procedimientos para identificar y gestionar riesgos. Implementar planes y herramientas para detectar y responder incidentes de seguridad. Establecer estrategias para mantener la operatividad ante fallos y posibles accidentes que pueda haber. Asegurar que los proveedores también cumplan ciertos estándares de ciberseguridad para dar esta seguridad de la cadena de suministro, ¿vale? Integrar la seguridad en todo el ciclo de vida de los sistemas. Hacer revisiones periódicas para asegurar que las políticas siguen siendo efectivas. Hacer una capacitación tienes que asegurar la capacitación para reconocer y prevenir amenazas comunes mediante formación en ciberseguridad. Hay que implementar cifrado para proteger datos. Hay que establecer políticas claras para el manejo de accesos y la gestión del personal. Y se requieren métodos de autentificación adicionales para el acceso a sistemas críticos. Es decir, típico la doble verificación que básicamente ahora mismo tenemos todos antes de, no sé, iniciar el correo de nuestra empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Además de todo esto, para aquellas entidades que no se consideran o que la NIS no considera como críticas o como importantes, se sugieren una serie de medidas como de buenas prácticas que conviene que las empresas lleven a cabo, como es, por ejemplo, seguir los principios del Zero Trust, segmentación de red, implantar gestiones de identidades y de acceso, concienciar a los usuarios, etc. Fechas importantes de la NIS2, pues la NIS2 entró en vigor el 16 de enero del año pasado. La fecha límite para la
la transposición al ordenamiento jurídico de los Estados miembros, es decir, para hacer la transposición, digamos, a nivel nacional, sería el 17 de octubre de este año, aunque ya todos los que somos todos los que estamos metidos en ciberseguridad, estamos casi 100% seguros de que va a ir un poquito con retraso. Y luego, que en abril del año que viene debería salir el listado de entidades esenciales importantes. Básicamente es un listado que sirve para determinar qué organizaciones deben cumplir con los requisitos y obligaciones que se mencionan en la NIS 2. Otras leyes que también interesa comentar, pues tenemos la ISO 27000, que esta se centra básicamente en establecer sistema de seguridad un sistema de seguridad de la información. Esto se centra más en todo lo que es IT, es solamente mencionarla, vamos a entrar más en profundidad en la 62443, ¿vale? La 62443 es la que se centra sobre todo en los sistemas de control automatizados industriales. Y lo digo así deprisa porque ahora vamos a desarrollarlo un poquito más. Esta norma se divide en cuatro secciones. La primera de todos sería la sección general, ¿vale? Donde se habla de terminología, conceptos, modelos a seguir, etc. Tenemos la segunda sección, que es la de operadores, proveedores de servicios, donde establece sistema de seguridad y define su implementación, contiene definición de procedimientos de seguridad, gestiones de riesgos, se define security levels, etc. Tenemos la sección 3, que es la de requisitos para los sistemas de automatización, ¿vale? Aquí se definen tecnologías de autentificación y criptación, se establece lo que es segmentación por zonas y conductos y se, digamos, habla de todos los requisitos que tiene que tener unos activos para considerar, una zona para considerarla que está dentro de un security level. Sí. Y lo último, la sección 4, que esta es más de requisitos para los componentes de automatización, que esta está más enfocada a lo que es fabricantes de los componentes. Y como he dicho, vamos a centrarnos sobre todo en la 62443, en la sección 3.2, ¿vale? Que es la evaluación de riesgos. Dentro de la norma se definen varias fases, que son las fases de evaluación, la de desarrollo, implementación y la de mantenimiento, que son claves para asegurar que la ciberseguridad se gestione de forma continua y efectiva. La primera fase, que es la que nos vamos a centrar un poquito más, y es la que vamos a ver también a continuación. En esta primera fase lo que se hace es establecer requisitos de ciberseguridad y los riesgos relacionados con el sistema o con la instalación industrial, ¿vale? Básicamente se hace una evaluación, se hace primero una identificación de activos críticos, se definen los objetivos de seguridad, se hace una evaluación de riesgos, etc. En la segunda fase, que es la fase de desarrollo e implementación, lo que se hace es todos estos requisitos y objetivos identificados en la evaluación anterior se traducen a medidas técnicas y organizativas para asegurar la seguridad del sistema, por así decirlo. Y por último tenemos la última fase, que sería la fase de mantenimiento, que obviamente después de hacer toda esta implementación, la ciberseguridad se debe mantener a lo largo del ciclo de la vida del sistema. ¿Cómo se hace esto? Pues con un monitoreo continuo, gestión de parches y actualizaciones, evaluación de riesgos cada X tiempo, auditorías y evaluaciones periódicas, etc. Vale, pues centrándonos más en esta primera fase de evaluación, la norma IEC lo que se propone es un flujo de trabajo para realizar, digamos, esta evaluación completa de los riesgos de ciberseguridad de la organización. Y a continuación vamos a ver paso por paso. Nos quedan 7 minutos, así que voy bien. Vale, el primer paso de todos es identificar el sistema bajo consideración. Es decir, básicamente es hacer un inventario de activos. Tienes que identificar el perímetro y los puntos de acceso. El sistema bajo consideración debería incluir todos los activos de control industrial necesarios para dar una solución de automatización completa. Con todos los activos se refiere a hardware, software, redes, datos, etc. Además de todo esto, tienes que identificar tus activos críticos. Un activo crítico es cualquier activo que se ve comprometido, que si se ve comprometido o dañado puede tener un impacto significativo en la operación, la seguridad o la integridad de los sistemas, ¿vale? ¿Qué puede ser este activo crítico? Pues pueden ser componentes de hardware, pueden ser equipos de redes, pueden ser equipos de autentificación y autorización, etc.
¿Qué es importante en este paso? Pues primero tener una comunicación detallada. Necesitamos que cada activo sea detallado de manera adecuada, ¿vale? Que esté toda la información posible. Por otro lado, también necesitamos la jerarquización de los activos, es decir, obviamente no todos los activos van a ser críticos. Necesitas saber qué activos son más críticos que otros y tener definida, ya os digo, la jerarquía. Y por último, tenemos que tener bastante claro la evaluación de dependencias, es decir, qué activo depende de cuál, qué activo es independiente de los otros, etcétera, etcétera. En la segunda paso, que me voy a parar un pelín más, es en la realización de análisis de ciberriesgos de alto nivel. Básicamente, con este paso lo que pretendes es identificar cuál es el peor escenario de riesgos no mitigados de ciberseguridad que tienes en tu planta. Es un análisis de los diferentes tipos de riesgo que puede tener un acceso no autorizado en nuestro sistema. ¿Qué necesitas? Pues el inventario de equipos y dispositivos que hemos hecho en el paso anterior, ¿vale? La matriz de riesgos, que esta suele venir definida por la empresa, cada empresa tiene una matriz de riesgos, y si no, de todas maneras, si no la norma IEC, sí, la 62443 en el apartado 3.2, en el anexo, tiene también una serie de matrices que pueden servir para hacer este tipo de evaluación. Y además también sería interesante si se cuenta con un análisis de riesgos tipo PHA del proceso. De estilo HAZOP, HACCP, ACR también sería útil. ¿Qué pretendemos hacer de todo esto? Como hemos dicho, es un análisis de los diferentes riesgos y tenemos que evaluar las consecuencias en personas, en medio ambiente, interrupción de negocios, reputación. Un ejemplo de ello. A continuación he puesto lo que sería una matriz que nosotros utilizamos normalmente como metodología DECRA, ¿vale? En uno de los ejes tenemos lo que serían las consecuencias y en otro teníamos las frecuencias, ¿vale? Esto básicamente es la tabla donde se explica qué es cada consecuencia. Un análisis de ciberriesgos de alto nivel, o también puede ser un ciberhazard, ¿vale? Nosotros lo solemos llamar ciberhazard, sería del siguiente estilo. Pongamos que en el caso 1 vemos que tenemos un fallo de lazo de control, ¿vale? Que está dentro del DCS, que lo que te hace es cerrar cierta válvula. ¿Cómo serían las consecuencias? Un aumento de presión en esa línea que puede hacer que la presión de diseño sea superada y al final tengas una pérdida de contención, que tengo que traducir, una pérdida de contención de hidrógeno. Esto al final tendrías problemas a nivel HSE, es decir, a nivel de personal y equipo. Tendrías tu evaluación normal, como se hace en un HAZOP o en un HACCP, y luego tendrías tus salvaguardas que son, si no conoces metodología HAZOP, perdón porque eso se entra bastante, digamos que tus salvaguardas es lo que evita que se dé este escenario. En este caso, por ejemplo, tenemos un interlock que se encuentra en el ESD y tenemos las PSVs. En este escenario, ambas salvaguardas serían válidas. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, lo que está fallando es un control de presión que está en el DCS, por lo que el interlock, como está en el ESD, están en distintos, digamos, zonas, por lo que, digamos, sería válido. Y la PSV, pues, también sería válida porque se trata de una salvaguarda, digamos, más física, que no sería no sería, por decirlo de alguna manera, no sería perturbada si tienes un ciberataque, porque es un elemento físico, entonces que tengas un ciberataque no va a hacer nada, no va a evitar que la PSV salte. En cambio, en el ejemplo de abajo tendríamos lo mismo, tendríamos un fallo de control de presión en el DCS. Las consecuencias, en este caso, serían solamente consecuencias para equipos, y la salvaguarda sería un interlock en el DCS. ¿Qué pasa? Como está en la misma zona, no le puedes dar crédito, ¿vale? Como no le puedes dar crédito, necesitas algo que te baje este riesgo que se te ha quedado en, digamos, amarillo. ¿Cómo lo bajas? Pues poniendo una recomendación de pasar este interlock que está ahora mismo en el DCS al ESD que se encuentra, digamos, en otra zona para que estén independientes. El lazo de control del interlock. Sé que esto lo he explicado muy deprisa, si queréis luego en el apartado de preguntas volvemos a ello, nos quedamos un ratito más y lo explico bien del todo, pero solamente quería que os quedaréis que es un ciberhazop, es un estilo, es casi es un HAZOP,
¿vale? Pues la misma metodología, lo que sí que ves es la independencia entre, digamos, tu causa y tus salvaguardas desde el punto de vista de ciber, ¿vale? Bueno, seguimos con el tercer paso, que el tercer paso es la segmentación de tu sistema bajo consideración en zonas y en conductos. Y ya voy deprisa porque queda poco. Una zona sería lo que es una agrupación de equipos físicos o elementos lógicos que comparten una misma función o un propósito similar y que además tienen los mismos requisitos de seguridad. Quiere decir que en cada zona todos los activos tienen el mismo requisito de seguridad, ¿vale? Y luego sería conductos, que básicamente es lo que conecta distintas zonas. Y también los activos que se encuentran dentro de los conductos tienen el mismo requisito de seguridad. Todos, digamos que para hacer esta segmentación tienen que seguir ciertas reglas que os las explico así un poco por encima. Bueno, las veis y ahora os hago un ejemplo. Algo importante, la separación de los activos de seguridad, o sea, los activos de seguridad tienen que estar separados de lo que son activos de control de proceso normales, digamos. Los activos de negocio tienen que estar separados de los activos que son más de control de sistemas, es decir, parte IT y parte OT deberían estar en zonas distintas. Y para que os hagáis una idea de lo que podría ser una segmentación de zonas de una planta de hidrógeno, sería algo de este estilo, ¿vale? Por una parte podemos tener, bueno, vemos planta industrial a la derecha, parte de oficina a la izquierda. Dentro de la parte de planta industrial vemos, por ejemplo, lo que os he comentado de dispositivos de seguridad separados de dispositivos de procesos en zonas distintas. Vemos, por ejemplo, también que el tema de telemantenimiento está separado también en una zona distinta de lo que es planta industrial. Y, bueno, también parte de IT separada de parte OT. El cuarto paso es ver si tu riesgo es aceptable. Si tu riesgo es aceptable, te vas ya al sexto paso, que es documentación de todos los requisitos de todos los pasos anteriores. Si tu riesgo no es aceptable, lo que haces es un análisis de riesgos detallados. Un análisis de riesgos detallados es, digamos, parecido al análisis de alto nivel. Lo que pasa que en este sí que miras más amenazas generales que tiene tu empresa, vulnerabilidades de todos los activos que consideras como críticos y ya haces un poquito el mismo análisis de consecuencias, probabilidades, etcétera, etcétera. El sexto paso, como hemos dicho, es documentar todos los pasos anteriores y esa documentación formará parte de la especificación de requisitos de ciberseguridad. Y el séptimo paso, que ya sería el último, antes de seguir con las demás fases, sería la aprobación por parte del propietario. Y ya para acabar, así rápido, perdón por ir tan rápido, pero al final se me ha echado el tiempo encima. Conclusiones, al final, ciberseguridad en una planta de hidrógeno, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos quedamos como conclusión? Pues bueno, que al final que las plantas de manipulación, generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno están dentro del sistema del sector energético, por lo tanto se considera un sector crítico. ¿Y qué tenemos que prestar especial atención? Pues al tema, desde el punto de vista de Process Safety, que trabajamos con hidrógeno, que hidrógeno, como hemos dicho, es bastante reactivo y bastante inflamable. Electrolizadores. ¿Por qué electrolizadores? Porque tenemos unas tecnologías bastante nuevas, bastante específicas, y esto puede ser un gran, digamos, objetivo o sí, para ciberataques si quieren conseguir la información que tenemos de estos electrolizadores. También, ¿por qué? Porque estos electrolizadores siempre suelen tener telemantenimiento, monitoreo o al final algún tipo de control desde parte del licenciante. Y también esto puede ser un posible punto por donde nos pueden ciberatacar. Y por último, intercomunicación con otras plantas. No tenemos que olvidar que al final no es solamente lo que tú tienes en tu planta de hidrógeno verde, sino también es todas las comunicaciones con tanto suministro de electricidad como a quien tú le das servicio con el hidrógeno que generas, ¿vale? Eso también puede ser un punto bastante débil a la hora de sufrir ciberataques. Y bueno, con perdón por ir tan deprisa, pero hasta aquí, al final tenía media hora y he conseguido decir lo que tenía que decir. Ya os digo, si queréis ahora las preguntas, vemos un poquito más lo de análisis de alto nivel, que he ido un poco más deprisa en eso y en segmentación de zonas.
Pero bueno, hasta aquí mi parte y ahora si queréis pasamos a preguntas. Vale, dejo esto aquí. No sé si pone el chat o... Os recuerdo que tenemos el turno de preguntas y respuestas que podéis escribirnos por chat y mi compañera Laura estará encantada de responder lo que queráis. Sí, o sea, en el 2025 hacemos 100 años ya. No sé si pone el chat o... Vale, ya apartado de preguntas. Lo acabo de ver, aquí está. Vale, Yolanda pregunta si hemos hecho ya algún ciberhackup. Sí, la hayamos hecho. ¿El audio está desactivado? No, no se me escucha, ¿no? Te escucho bien, sí. Ah, pues no sé. El nuestro, ya. No sé si puedes o... Sí que las Exacto, preguntas las tienen que ser preguntas por tienen chat. que ser Sí. por chat. Vale, como dice, preguntaba Yolanda, si ya hemos hecho algún ciberhackup del tipo que he enseñado antes. Pero así lo encuentro. Vale. O sea, básicamente el ejemplo que he cogido es parecido al que se hizo, pero lo he adaptado a una planta de hidrógeno con, digamos, estas causas específicas y las consecuencias específicas. Pero básicamente al final sería, ya os digo, como un hazo, pero teniendo en cuenta que las salvaguardas no van a ser las mismas que un hazo, porque tienes que tener en cuenta esta dependencia en cuanto a qué zona está. En plantas de hidrógeno, la verdad es que tenemos bastante, es más, tenemos un servicio que lo lleva Victoria Iglesias, que no sé si algunos la conocéis, que es sobre todo de... te iba a decir, se me ha ido la palabra. De... ¿Cómo es, Cristina? Transición energética. Eso, gracias. Se me ha ido la palabra transición. De transición energética. Gracias. Que hacemos sobre todo estudios de ACR, del tipo HAZOL, del tipo HAZI, del tipo ALAR con plantas de hidrógeno. Además de mi compañera Victoria Iglesias, también tenemos a Sergi, que Sergi está también dentro de la isla de hidrógeno. Así que la verdad es que hemos evolucionado y hemos desarrollado bastante este tipo de servicio dentro de TECRA. Laura, Víctor desde el chat Ya, nos ya, ya, pregunta estoy de qué viendo el chat. manera. Te voy a ayudar a vulnerar el sistema de control mediante qué tipo de ataque. Mm, a ver, esto ya sería entrar un poquito más a tema IT, pero es que te iba a decir, desde el punto de vista desde IT te puedes meter a OT, porque si tienes, digamos, conexión entre parte de IT y parte de OT y no lo tienes bien protegido, puedes entrar muy fácilmente. También directamente a OT, si tienes cualquier, no sé, pon que en tu sala de control tienes una impresora con wifi. Puede entrar un ciberatacante por el wifi y ya tienes acceso a toda la planta de OT. ¿Qué más? Igual también no nos olvidemos de las personas, quiero decir, siempre puedes tener, va a sonar muy mal, pero un empleado descontento que entre dentro de tu sistema y inyecte un virus donde tú tienes el SCADA, digamos, ¿vale? Pues ahí ya tienes un ciberataque, básicamente. Entonces, pues, entrar por muchos tipos, ¿vale? Sí, creo que es básicamente responder la pregunta. Victoria, ¿puedes dar un ejemplo de medidas o salvaguardas que salgan de este tipo de estudios de ciberseguridad que puedan aplicarse a nivel de proyecto?
a un ejemplo de medidas o salvaguardas que salgan de este tipo de estudios de seguridad. Básicamente, este tipo de estudios de seguridad lo que te sirve, los estudios de alto, de alto nivel, te sirve básicamente para saber si tienes bien segmentado tu arquitectura o como en el caso de aquí abajo, por ejemplo, si tienes un escenario que si te llegan a ciberatacar este lazo de control, no tienes nada para evitar que ocurra el escenario. Es básicamente mirar eso, si tienes bien segmentado tu arquitectura de red. Vuelvo a preguntas y respuestas. Voy cambiando de uno a otro. Puedes poner al fabricante de varios sistemas que puedan mapear una regla de firewall. En cuanto a cómo se evalúa la robustez de los sistemas informáticos, como servidores, modems, etcétera, etcétera, todo esto creo que entraría un poco más dentro del análisis análisis de riesgo detallado. De todas maneras, en la IFC, en la parte 3.3, hay una serie de medidas específicas que tienen que cumplir todos los activos para que formen, para, digamos, aceptarlos como cierto security level. Con esto quiero decir, por ejemplo, si tú estás viendo que este activo es bastante importante o digamos que las consecuencias son bastante importantes, que lo consideras que va a ser un security level 3, todos los activos que se encuentren dentro de esta zona deberían cumplir todos los requisitos que se dicen en la norma para considerarlo security level 3. Si ya es algo más específico, es de la parte de IT, que yo estoy más centrada en la parte de industrial, así que tampoco te puedo ayudar mucho en eso. Y no sé, ¿vemos alguna más o...? No sé, si no tenéis alguna así más duda tal, si queréis, no sé, damos por finalizado por no el webinar. Yo quería recordar a los asistentes que cualquier duda que se les ocurra o que haya quedado pendiente, pueden escribirnos sin ningún tipo de problema, que nosotros intentaremos darles respuesta. Y bueno, para acabar, agradecerte, Laura, tu presencia aquí y haber compartido tus conocimientos sobre el tema. Y agradecer también a todos los asistentes por haberse unido y participado en este seminario web. Esperamos que os haya resultado interesante y que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Gracias, Cristina. Uy, bueno. Sí, vale, bueno, contesto las dos preguntas que quedan y ya está. Perdón, al final me he quedado. Que lo que comentaba sobre la normativa de la dimensión de la empresa, en principio sí cuenta como pyme en la NIS 2 y cumple digamos, los requisitos para considerarla como pyme, en principio no tendrían que por qué aplicar las medidas que se establecen como obviamente obligatorias para entidades críticas y entidades importantes, lo que sí obviamente que tienes las medidas que se recomiendan, que son las de buenas prácticas, que pues estaría bien, ¿sabes? Tenerlas aplicadas. Por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahora de la NIS 2. Ya os digo que en octubre estamos esperando que se haga la transposición, igual incluyen algún apartado un poquito más específico para nivel España. Así que mi recomendación es esperaos vamos a ver qué pasa con la transposición y a partir de ahí pues ya podemos ver una cosa más clara en cuanto a todo esto. Y podéis ver a verte la web para verlo otro día. Eso no lo sé, Chris. Sí, el webinar o sea, os enviaremos un mail después cuando los colguemos y se colgará en nuestras redes. Vale, ya. Por si acaso antes de seguirme. ¿O alguna cosa más? Vale. El OK me parece todo bien.
Vale, pues esto, pues muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en otra ocasión.